RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya estamos a esta hora de vuelta aquí en Enlace Regional. Vamos a contactarnos a esta hora con el ingeniero Richard Arce, es congresista de la República. Muy buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, un gusto como siempre dialogar con RCR. Bien, muchas gracias por el tiempo. Ingeniero Arce, bien, ya estamos prácticamente a pocas horas para que se inicie este debate en donde se va a confirmar o no la vacancia pedida por un sector de congresistas contra el presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es su opinión al respecto? La moción de vacancia presidencial se basa en estas recientes revelaciones de la señora Karelyn López, la presunta injerencia en los ascensos de la policía y el ejército, la posible consulta sobre la salida al mar para Bolivia, las reuniones secretas en la casa de Serratea, entre otros puntos que llegan a sumar 18. ¿Cuál es su opinión, ingeniero? Lo primero, partamos de cuestiones objetivas, ¿no? En el Congreso no se decide en función de la razón, de la argumentación, de la defensa de los intereses de la patria. En el Congreso lo que se impone generalmente es la fuerza de los votos. En consecuencia, quiero ser muy realista lo que va a acontecer esta tarde. No hay los votos para poder promover la vacancia del presidente de la República. Eso como una premisa. Lo segundo, definitivamente, lo más probable es que Pedro Castillo no asista, porque evidentemente es una exposición política y va a preferir que su abogado sea el que argumente y trate de responder a las preguntas que son bastante comprometedoras, porque el día de hoy tenemos una orden judicial restrictiva de libertad para sus sobrinos que estuvieron despachando junto con el gobierno y para el señor Bruno Pacheco, antes mano derecha de Pedro Castillo, jefe de la Casa de Gobierno, al que le encontraron $20,000, ¿no? Entonces, en estas circunstancias es bastante preocupante lo que ha acontecido en el Ejecutivo y el presidente Castillo tiene mucho que responder al país. No lo ha hecho, tal vez yo veo por ahí la parte interesante de este debate de la moción de vacancia, ¿no? La oportunidad para saber cuál es la verdad de Pedro Castillo. Pero lo más probable es que sigan evadiendo porque también tenemos un Congreso cómplice, ¿no? Si ha sido 8 meses de escándalos de corrupción, hemos tenido al lado un Congreso genuflexo que abdicó de su función, de su labor de fiscalización, de control político, para estar coludiéndose con el gobierno en cada una de estas denuncias que se ha presentado, ¿no? Así es, ingeniero Arce, porque bien, eso de los 87 votos que se necesita, al parecer no se va a conseguir y lo sabe el propio presidente de la República, porque hoy ha dicho que él espera que hoy se cierre ya la página y seguir de esta vacancia para seguir trabajando por el Perú. Es bastante surrealista sus argumentos, ¿no? Porque parece que no ve la realidad. El día de hoy no están habidos justamente gente allegada a su gobierno que está siendo investigada por la Fiscalía. Recordemos bien lo que dijo Pacheco, que iba a colaborar con la justicia, y lo primero que hace es fugar. Y discúlpame la suspicacia, ¿no? Probablemente han fugado porque tienen información privilegiada, pues. El Ministerio del Interior está suscrito al gobierno, y cualquier general, cualquier oficial que está a cargo de esta labor de captura de estos presuntos delincuentes, evidentemente pueden facilitarle tranquilamente la información. Me deja a mí esa suspicacia en el aire, y eso demuestra que el presidente vive de espaldas a la realidad. Objetivamente lo que se está viendo es el famoso discurso orwelliano, ¿no? Que significa tratar de maquillar el mensaje sabiendo de tantas evidencias para poder persuadir a la población y engañar a la población, en otras palabras, sobre lo que viene aconteciendo, ¿no? Eso hacían generalmente dictadores, sátrapas, en muchas dictaduras que hemos tenido, ¿no? Nicaragua actualmente, ¿no? Donde hablan de derechos humanos, de democracia, cuando hay una persecución política a adversarios al extremo que tuvo que meter a la cárcel a todos sus contendores en las últimas elecciones. Y él sigue hablando, Ortega me refiero, hablando de democracia. Entonces es lo que está haciendo Pedro Castillo. En parques y plazas dice pena de muerte para los corruptos cuando hay tremendos escándalos de corrupción que lo involucran a él directamente. Y sobre todo a su familia. Ahora, ingeniero Arce,
¿Qué va a pasar después ya si no se logra vacar una vez más en este proceso que está dando el Congreso de la República? No se tiene los 87 votos, no se vaca al presidente de la República. ¿Qué sigue? La situación es compleja para la crisis política. Si hay algo que podemos estar convencidos el día de hoy es que ya la agenda nacional se aborda el tema de la transición de poder. Ya hay una expectativa, una encuesta el día de ayer hablaba que el 85% de la población dice que se vayan todos. Entonces, si los políticos no tienen una lectura de la realidad, lo que van a hacer es ahondar la crisis y esto va a terminar mal. Ya hay antecedentes que se puedan demostrar. Entonces, simplemente es una cuenta regresiva para un proceso de transición de poder. Deberíamos movilizarnos como ciudadanía porque estamos defendiendo la dignidad de la patria al ver actos de corrupción ignominiosos que generan profunda indignación porque supuestamente era el gobierno de izquierda que reivindicaba justamente a los sectores tradicionalmente excluidos, postergados de nuestro país y que sí es cierto, pues, hay un Perú que vive postergado, excluido y que no es atendido por el Estado. Entonces ese Perú respaldó contundentemente al presidente Castillo y mira cuál ha sido la respuesta, actos de corrupción. Entonces, lo más probable es que la crisis se ahonde y que si los políticos, en este caso en el Congreso de la República, no se dan cuenta, lo único que están haciendo es postergar su salida, porque va a terminar también con el cierre del Congreso. Ahora, si se da la vacancia es lo mismo. La vacancia es el inicio de un proceso, de una crisis política que va a terminar también con el propio cierre del actual Congreso, porque la salida va a ser que se vayan todos. Pues sabemos que el presidente no tiene la intención de renunciar también. Lizardo, eso es objetivo. El presidente no solamente eso va a tratar de agarrarse con uñas y dientes, ya lo está demostrando con sus actitudes frente a estar confrontando al país, entre pobres y ricos, entre limeños y provincianos, entre blancos y cobrizos, una cuestión absolutamente absurda cuando más bien el país requiere unidad. Y en el Congreso igual, no van a soltar la mamadera, disculpando el término, porque se aferran no solo a la quincena, sino a los negociados que ya Carerín López ha ido declarando a la Fiscalía, donde involucra a 5 niños, se llama el presidente, porque son muy obedientes a la hora que los convoca y asociados a ellos hay procesos de licitación de obras muy importantes, ¿no? Que no es para favorecer a sus regiones, sino bajo otros tipos de intereses. Entonces, con todo esto, evidentemente, por más que se aferren al gobierno, lo que va a generar es la indignación. Yo le hago un parangón con lo que sucedió con Fujimori en el año 2000, ¿no? Era tanto el poder que tenía y que uno no pensaba que se iba a perennizar en el poder, pero al final hemos sido testigos que una vez que los escándalos sigan saliendo, no va a haber otra salida más que justamente su renuncia o que lo vaquen o que tenga que convocar a nuevas elecciones, ¿no? Pero pasa nuevamente por el Congreso de la República. Por eso es la gran responsabilidad y también la gran indignación, ¿no? De tener justamente a un gobierno en esas circunstancias, ¿no? Y la crisis se ahonda no solamente políticamente, sino también económicamente. Vemos ahora la situación en los mercados, ya hay quejas de muchos ciudadanos sobre esta canasta familiar que ha subido y ahora, recientemente incluso el día de hoy, este paro que ha convocado este sector de transportistas de carga pesada que están bloqueando carreteras y están demandando al gobierno mayor atención. Estas crisis sociales se van a ahondar mayormente en diversos sectores del país. ¿Cómo usted analiza esta situación, ingeniero Arce? Es fruto de la incapacidad y la incompetencia ante un escenario evidentemente que refleja problemas externos. Son variables exógenas, el hecho de la disparada del petróleo, el tema de que los productos como el azúcar, el pan, el pollo hayan incrementado, es evidentemente una consecuencia directa de la guerra que hay en Ucrania. Pero para eso está la capacidad de gestión de un gobierno para diseñar estrategias que permitan de alguna manera contener estas afectaciones en la economía, en el bolsillo de los ciudadanos. Por ejemplo, existe hay un fondo fiscal que te garantiza el manejo del precio del petróleo. Probablemente lo han vilipendiado, probablemente lo han gastado ese dinero. Entonces, en este momento no cuentan con ese fondo de estabilización
de precios para los combustibles, que siempre se hacía y se hace desde un manejo del Ministerio de Economía. Y de la misma manera, en el caso del trigo, en el caso del pollo, estrategias que permitan manejar, no sé si necesariamente subsidios, pero sí algún mecanismo que permita contener la disparada tan brutal como en el caso del azúcar, ¿no? Entonces, esto está afectando al bolsillo justamente por la incapacidad funcional de un gobierno que han nombrado incompetentes, que no tiene ningún horizonte, es pura improvisación, y más ha estado involucrado en actos de corrupción, y eso hay que expresarlo abiertamente, ¿no? Claro, entonces el problema es del propio presidente de la República, porque si se requiere estrategias, se requiere también gente capacitada en cada sector, y vemos que no es así, ¿no? Entonces hay mucha preocupación al respecto. Definitivamente, y es escandaloso lo que viene aconteciendo en el país, porque juega con las ilusiones. Fíjate, te hablaba de ese otro Perú, que no es reconocido por un Estado, que vive permanentemente excluido, postergado. En la pandemia ha sido el sector que más ha sido golpeado porque no podía acceder a servicios de salud, porque no hay ingresos económicos. El día de hoy son los que están sufriendo, pues, porque cuando se dispara el precio del azúcar, ¿qué significa? No es que ellos van a comprar más azúcar y simplemente no van a comprar, porque no hay la plata. Entonces la afectación directa al bolsillo afecta directamente a las familias. Ese sector tenía mucha esperanza en este gobierno, porque representaba a ese otro Perú tradicionalmente postergado y excluido. Y ahora, teniendo esa gran oportunidad de representar, de generar ilusión y tener un respaldo popular muy importante de todos estos sectores, yo soy de Apurímac, tú sabes, en mi región la votación ha sido absoluta con Pedro Castillo y hasta ahora lo siguen respaldando, pero también la indignación ahora, ¿no? ¿Cómo es posible que haya estafado a toda esa población que tenía tanta expectativa? Porque ahora no es el problema de gestión, acá son actos de corrupción. Y lo que tanto criticábamos a los gobiernos anteriores, a la derecha, ahora lo están repitiendo, pero de manera hasta burda. Hasta para cometer actos de corrupción son incompetentes y se hacen tan evidentes. Y lo más surrealista es que tratan de mentir a la población. La población ya se dio cuenta que acá, en este gobierno de Pedro Castillo, es la corrupción la principal característica. Y lamentablemente, y ahí sí me corresponde, la izquierda tendremos que cargar esta cruz, así como el fujimorismo cargó durante, y sigue cargando. Ese antifujimorismo es por lo que vimos la miseria de los Vladivideos, de cómo degradaban a un Estado y cómo se podía comprar a cualquier personaje. Todos tenían precio en los Vladivideos. De la misma manera, con todos estos actos de corrupción, lo que vamos a llegar es justamente a que van a cuestionar cualquier proyecto o posibilidad de la izquierda, y eso es una gran decepción porque hay otra izquierda moderna, progresista. Estamos viendo lo que acontece en Chile, por ejemplo. Pedro Castillo, entonces, ingeniero, ha perjudicado a la izquierda. No solamente ha perjudicado, ha perdido la maravillosa oportunidad de demostrar que se podía hacer un cambio en el modelo económico, que se podía cambiar la Constitución, que se podía desarrollar políticas redistributivas, de inclusión, justamente a ese otro Perú que siempre estamos buscando, la inclusión, que siempre estamos buscando ser atendidos, escuchados. Por eso es que bloquean carreteras, pues. Fíjate a lo que nos ha llevado con el tema de los conflictos sociales en torno a los proyectos extractivos. Por todo lado está la situación insostenible, se ha desbordado los conflictos sociales. Ya no es solo el corredor minero que sigue bloqueado, ahora es Cuajone, también está el tema de Chinalco en Junín, han bloqueado la carretera central. Hoy día tenemos el paro de los transportistas. Entonces, tienes un incompetente, tienes un gobierno que no tiene planificación, que no tiene una estructura. Sumado a todos estos problemas, el caldo está servido, ¿no?, para una convulsión social mayor. Y encima tienen que afrontar el tema de la vacancia. En vez de estar perdiendo tiempo en esto, en el Congreso, el Ejecutivo debería estar centrado en su gobierno. Pero ¿quién ha sido el responsable? ¿Quién lo llevó a Pedro Castillo a Zarratea entre gallos y medianoche? ¿Quién le dijo que se reúna con Carelín? ¿Quién le dio la confianza a Pacheco? Eso tiene que quedar constancia. Ha sido Pedro Castillo. Y por más que diga sus abogados, no, que se demuestre, por supuesto eso se tendrá que demostrar en el Poder Judicial, pero esto es estrictamente político. Y si habría dignidad este Congreso, deberían vacarlo, no hay otra alternativa. Y si tendría dignidad Pedro Castillo ante tanto escándalo, me moriría de vergüenza
al ver que mis familiares ya están pedidos por la justicia, pediría la renuncia. Pero no lo van a hacer, pues, porque son unos aventureros políticos que se les presentó la Virgencita y es como ganar una lotería, ¿no? Y lo que han hecho es, justamente, empezar a destruir nuestra economía con actos de corrupción, una profunda decepción y por eso la indignación que expresa. Así es. Bien, muchas gracias, ingeniero Richard Arce, por esta comunicación y vamos a ver qué sucede ya dentro de un par de horas en el Congreso de la República. Muy buenas tardes, un abrazo. No, gracias a ustedes y un saludo a toda la cadena nacional. Salen también en Apurímac, pero es importante expresar ese sentimiento de indignación con lo que viene aconteciendo con la clase política. Que se vaya el Congreso, que se vaya el Ejecutivo. No hay otra salida ante tantas denuncias de corrupción. Han traicionado al pueblo, que justamente lo que tanto se llenaban la boca, hablaban de pueblo aquí, pueblo allá, han traicionado con estos actos de corrupción. Muchas gracias, buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.